Buenos días. Antes de empezar, quiero que nos encomendemos al Santo Espíritu para que nos ilumine en que de mi lengua salga lo que se necesita que ustedes oigan. Y pedirle a Mamá María de Guadalupe que nos cubra con su manto para que podamos desarrollar esta plática en paz. Agradezco a Dios y a los organizadores de este evento el permitirme estar con ustedes, y como se ha dicho antes, no estamos aquí porque nosotros queremos estar aquí, no estamos aquí porque hemos venido a turistear, estamos aquí porque el Señor nos ha llamado personalmente, con nombre y apellido, y hemos sido escogidos por Él, y eso está en las Sagradas Escrituras. Yo los escogí a ustedes, dice el Señor. Quiero que se reflexione un poco sobre este Efesios 6, como que San Pablo estuviera viviendo ahorita, aquí, en este mundo, en el siglo XXI, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una guerra espiritual, es una guerra material, es una guerra contra la vida que produce muerte y produce muchos mártires. Aquí, como ginecobstetra, yo me pongo que soy una especie en peligro de extinción, palabra que nos dijo San Juan Pablo II cuando nos convocó a Roma a los obstetras católicos, porque en este momento los obstetras católicos que mantienen su fe no aceptan dar ni anticonceptivos, ni hacer esterilizaciones, ni hacer abortos, ni hacer maniobras, fertilización in vitro, y entonces los corren de los hospitales en todo el mundo. Y a los que quieren hacer la especialidad les exigen llenar formularios que acepten hacer todas estas porquerías mientras están estudiando, y lógicamente los que tienen fe no firman y no son aceptados. De manera que eso fue espero que se cumple a muy largo plazo para que podamos seguir desde la especialidad defendiendo la vida medio. Precisamente, a veces veo que todo esto es una inspiración del Espíritu Santo, y precisamente le voy a leer un correo que recibí el día 19 de abril, viaje para acá, escrito por el padre Emilio Agüero en Paraguay. Dice así, y entra a tono con la charla. Dios apostó por la familia desde un principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí está el primer mandamiento de Dios, y fue formar una familia compuesta de un padre y de una madre. A propósito, ¿verdad?, de lo que está pasando en la famosa acuerdo que acaban de sufrir, una familia formada por un padre y una madre. Una estructura en la que sostiene la base la sociedad desde tiempos inmemorables. Cuando se quita, se arranca de la mente el concepto judeocristiano de que el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces esto hace que se considere al ser humano
nada más que como un animal racional, y para algunos sectores incluso los humanos no son distintos en valor y dignidad a los demás animales. Un ejemplo elocuente resulta lo que dijo Ingrid Nedwick, fundadora de la Asociación para el Trato Ético de los Animales. No hay base racional alguno para decir que un ser humano tenga derechos especiales por sobre los animales. Cuando se trata de tener un sistema nervioso central y la capacidad de sentir dolor, hambre y sed, una rata es semejante a un perro y un perro semejante a un niño. Esto está escrito en Cómo ser padres cristianos exitosos en la página 14. Cuando el ser humano es rebajado en su valor a este nivel, ya nada tiene razón de ser, incluyendo el concepto de familia y la manera en que ésta es concebida en la cosmovisión bíblica. Una vez que las cosas están así, ya todo vale y toda opinión es respetable. Los parámetros ya se han perdido y nada tiene una verdad bajo la cual se pueda consensuar todo. A esto nos llevó el relativismo. En pocas décadas han aparecido los más grandes ataques civiles y sociales de la historia de la humanidad hacia la familia. Han surgido debates, leyes y legalizaciones como el aborto, casamiento homosexual, familias monoparentales, divorcios, etc. Como consecuencia, la sociedad se ha ido sumergiendo en la infidelidad, la violencia, la separación de padres e hijos, el libertinaje sexual, mal llamado libertad sexual, con todas sus perversiones, el consumismo que nos lleva a trabajar más para tener más y así perder valioso tiempo de unidad y comunicación entre parejas, padres e hijos. Aparentemente, el lema de esta sociedad desatinada es: el que muere con más juguetes, gana. Ya en 1971, el psiquiatra británico Dr. Daniel Cooper, en su libro La muerte de la familia, sugería que ya es tiempo de desechar la familia tal como la conocemos. Un año antes, en 1970, el manifiesto feminista de Kate Miller, Normas Sexuales, afirmaba que las familias deberían de desaparecer, lo mismo que todas las estructuras patriarcales, porque no son más que instrumentos para la opresión y esclavización de las mujeres. Por supuesto, el blanco de casi todos sus ataques fue el blanco de todos sus ataques fue el cristianismo, con sus valores bíblicos, acusándolos de ser opresor y totalitario. O sea, somos opresores y totalitarios según ellos, sin darse cuenta de que cayeron en lo mismo que acusaron. Esta ideología irracional antifamilia es absolutamente represora, intolerante, discriminatoria y perversa. Estos expertos de una ingeniería social antifamilia están obsesionados y dispuestos a crear las condiciones legales para reeducar a nuestros hijos en las escuelas, colegios y universidades, a través del arte y la cultura, para que, de ser posible, en una sola generación, 25 años, sean los dirigentes sociales y los padres de una generación mucho más desorientada, disfuncional y confundida que la actual. Mientras haya voces que denuncien este tipo de desviaciones y ayuden a pensar a la sociedad y volver a sus valores, aún habrá esperanza. Tenemos que aferrarnos coherentemente a la fe y a los principios bíblicos basados en el amor, la fidelidad, la comunicación y la entrega. Prácticamente
vi yo como que resumía todo lo que yo iba a hablar con ustedes. Y ustedes conocen este experimento. Si ustedes agarran en una porra, en una olla, y ponen agua a 50, 60 grados, y agarran una ranita y la tiran al agua, ¿qué hace esa ranita? Salta. Pero agarran esa misma porra con agua fría y meten la ranita y ahí se queda. Y entonces le ponen el fuego lento. El agua va subiendo de temperatura, y la ranita ni cuenta se da hasta que de repente es sopa de rana. Muere. Eso es lo que están haciendo para que se adormezcan las conciencias y no hagamos nada, que no saltemos, que no brinquemos, simplemente que el fuego nos vaya consumiendo poco a poco, haciéndonos perder nuestros valores, haciéndoles perder nuestra dignidad de seres humanos. Es preciso entonces que nos pongamos al tanto para que saltemos, y como sociedad mayoritaria, porque los católicos en nuestros países de América Latina somos mayoría, y si nos sumamos a los hermanos separados que también son cristianos, somos inmensa mayoría. No es posible que 6 personas decidan sobre 30 millones de habitantes. Entonces, hay que sacar el corazón cristiano y tenemos que saber que tenemos una dignidad, humana, y que esa dignidad humana es producto de que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Quiero reflexionar un poco sobre esto. Todos sabemos que Dios es eterno. Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es eterno. Un día para Dios es como 5.000 años para nosotros, dice San Pedro, o 1.000 años. Entonces, desde que Dios puso en su mente, voy a crear al mundo, desde ese mismo momento nos creó a todos, a cada uno de nosotros. Primero en su mente, y luego dice, hágase la luz, y la luz separa las tinieblas. Yo interpreto eso como que Dios creó la materia y le dio leyes. Las leyes de la gravedad, las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la termodinámica, las leyes termoeléctricas, todas las leyes. Y cuando yo estudiaba secundario, nos decían que lo más pequeñito que existía era el átomo, que era un núcleo en el centro y unos corpúsculos rotando alrededor de ellos que se llamaban electrones. Y hasta ahí llegábamos. Después vino que el átomo se podía partir. La fusión del átomo, de donde nace la bomba atómica, que libera una cantidad inmensa de energía. Y luego dentro de ese núcleo, entonces ya, ¿qué hay ahí? Ahí hay partículas, hay neutrones, hay electrones, hay positrones, hay fotones, hay quarks. Y entonces ya el átomo no era lo más pequeño. Y la investigación ahorita están queriendo decir que uno que se llama bosón de Higgs, dicen que esa es la partícula de Dios, con que Dios todavía quieren descubrir, está en teoría, la partícula de Dios. Entonces estos átomos, estas partículas, con las leyes divinas, se van agrupando, se van pegando unas a la otra, van formando forma, y el universo se va expandiendo. Pero todas traen sus leyes de física, sus leyes de química, sus leyes de gravedad, y se van formando los átomos. El primero de hidrógeno, un núcleo con un electrón alrededor, es lo más simple, hasta lo más complicado. Pero una vez que está toda la tabla periódica de los átomos, que nos dio tanto dolor de cabeza mientras estudiábamos, sabemos otro principio: nada se crea, nada se pierde,
todo se transforma. Y no hay nada al azar. Si existiera algo al azar, ahí aparecería una roca. Y de todos estos elementos, sabemos que existen 3 reinos. El reino mineral no nace, no crece, no se reproduce, no muere, desde que Dios ordenó esas leyes que son eternas, inmanentes, nadie las puede cambiar, nadie puede cambiar la ley de la gravedad, que todo cae por su peso. Y entonces, en ese momento de la creación, en que las partículas se van uniendo en átomos, y ahí iban las partículas, las cuales nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Porque nosotros somos una entidad bioquímica también, química. Tenemos en nuestro cuerpo 80% de agua, 70%. Entonces, si me sacan el agua, harán un barrilito más, un poquito más grande, pues, a los flaquitos más chiquitos. ¿Y qué me queda? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Tal vez con él podemos hacer una caja de cerillos. Calcio, tal vez con eso pintamos un pedazo de esta pared. Y ese es el hombre. Eso dicen los materialistas. Y yo digo, bueno, ustedes son eso. Porque nuestra estructura es química, es física, tenemos una forma, pero hay un punto importante. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, dicen, bueno, pero ok, como dicen esto, los animales tienen también la misma estructura química en su composición, y por eso Peter Singer dice que un cerdo es igual a un niño en dignidad, porque no tiene dignidad. Y otros dicen que dignidad es el momento en que nosotros podemos valernos por nosotros mismos, podemos relacionarnos por nosotros mismos, podemos actuar y defendernos por nosotros mismos, podemos comunicarnos. Ahí sí, ahí está nuestra personalidad. Y entonces yo les digo, bueno, y cuando estoy dormido, ni hablo, ni entiendo, ni veo, ni oigo, ni me muevo, ni como, ni nada. Entonces ya no soy persona. O cuando tengo un paciente dormido en una sala de operaciones, ya no es una persona a la que voy a tratar. Y entonces, todas esas teorías existen para despersonalizar y quitar la imagen de Dios como creador. Creador. Todos fuimos creados por Dios. Y los católicos tenemos un poquito más. Somos hijos de Dios en el momento de haber recibido nuestro bautismo, que nos convierte en sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. Y me permiten entonces hacer una pequeña paréntesis. Sí. Entonces, esta es la famosa tabla periódica de los átomos, ¿verdad? El hidrógeno, un átomo, tiene 26. Entonces los átomos empiezan a formarse, a tomar estructuras, a tomar esto, a tomar lo otro. Y de repente, aquí estamos nosotros. Estos son los elementos que podrían estar en nosotros. Pero miren bien qué es lo que está en nosotros. Nosotros estamos formados esencialmente, nuestras características genéticas están representadas por ¿por quién? ADN. Y el ADN se forma de estas moléculas: adenina, guanina, citosina y timina. Aquí solo hay carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Entonces, solo hay carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Solo 4. Después estos se juntan en parejas y se amarran a un extremo. Entonces el núcleo es una azúcar que se llama ribosa. En los extremos
es una cadena de fosfato, y a la otra cadena viene el extremo de los otros aminoácidos. Uno de ellos, las bases purínicas, tienen un solo cuerpo, y los otros tienen dos cuerpecitos. Eso es todo. Y se aparean siempre igual. Siempre se aparean igual. Y después se enrollan y forman el ADN, y el ADN se agrupa en los cromosomas, y los cromosomas nos dan nuestra identidad. Y si vemos todo lo demás, en el cual los ácidos, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, el aminoácido le agrega el nitrógeno y la cadena lateral que es fósforo, y entonces no pasamos de esas 5 letras y tenemos las grasas, carbono, oxígeno, hidrógeno, el colesterol, carbono, oxígeno, hidrógeno, y aquí abajito ya aparece la hormona femenina, estrógeno, que viene casi de la misma estructura, la progesterona, la testosterona. Y entonces, ahí estamos contenidos. ¿Y de dónde vinieron esos átomos? Desde que creó Dios la materia. Nada se cambia, nada se pierde, todo se transforma. Así que todos tenemos en todo nuestro cuerpo polvo de estrellas, gracias a que fuimos criados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, entonces, para que estemos aquí, se necesita que un papá produzca un espermatozoide en sus células germinales que tiene su ADN con sus 4 aminoácidos, su fósforo, y que van al encuentro de la vida. Las hormonas reproductivas en su núcleo tienen nuestra carga genética. Los seres humanos somos especie que tenemos una estructura de 46 cromosomas. ¿Saben ustedes cuántas estrellas tiene el manto de nuestra Sagrada Madre de Guadalupe? 46 estrellas. 46 estrellas. Simplemente, y la especie humana se caracteriza por ser 46 cromosomas. 23 aportados por el papá y 23 cromosomas aportados por la mamá. Este es un dibujo, esta es una foto real, esta es otra vez la estructura del resortito del ADN. Pero cada célula germinal, tanto de la mamá como del papá, solo trae la mitad, 43 cromosomas. 23 cromosomas. Entonces, viene de nuestro aparato reproductor, de nuestro sistema reproductor, y entonces, al juntarse, desde ese mismo momento de la fecundación, desde el instante en que a la célula femenina le llega toda la información que se contiene en el espermatozoide, existe un ser humano. El siervo de Dios, Jerome Layou, próximo a beatificarse. Desde ese momento está que se unen el pronúcleo femenino con el pronúcleo masculino. 23 y 23 van a ser 46. Y la ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el acto de la concepción y que en este mismo momento está presente en potencia todas las propiedades biológicas y genéticas del ser humano. Ahí está, aquí se sabe ya si va a ser hombre, mujer, chele, rizado, pelo negro, ojos azules, chato, trompudo, chaparro, cabezón, flaco, si va a ser diabético, si va a ser hipertenso, o muchas enfermedades
que nos van con el tiempo, aquí ya está determinado, absolutamente por ese ADN. ¿Y de dónde viene ese ADN? De la mamá, y ese es del papá. ¿Y qué es la mamá y qué es la papá? Seres humanos, son seres humanos. Entonces, lo que se produzca de dos seres humanos, entonces aquí están los dos núcleos en este beso de amor, que ya se funden y suman 46, y eso ya no es ni la mamá ni el papá. La mamá puede ser rubia, este muchachito puede ser trompudito y negrito, según el papá, o puede ser varón, no es de ella. Entonces, aquí se constituye el ser humano. ¿Y por qué es humano? Ser, porque existe, lo vemos. Esta es una foto microscópica, desafortunadamente, de algo que no estamos de acuerdo, pero que existe, que es la inseminación en el vidrio. Entonces, si lo vemos, existe. Si existe, es ser. Y si es ser, ¿de dónde proviene? ¿De un mono, de un chancho, de un cerdo, de un perro, de un gato? No, de humano. Y lo único que puede nacer ahí es ahí no va a nacer una lagartija. Entonces, desde ese momento en que después esa célula tiene su autonomía propia, tiene su propio mecanismo, tiene su propio programa genético, tiene su propia característica, ya se sabe todo, ahí está todo el hombre en su totalidad. Empieza la división en 2, 4, 6 células y va avanzando, y de repente pues tenemos el embrión de 8 células, después parece una mora y se llama mórula, después es un blastocisto que en esta etapa es con que se implanta en el útero, y una vez implantado en el útero, aquí aparece el polo embrionario, de donde se va a producir todos los órganos y sistemas que tenemos, desde el cabello hasta las uñas. Y la carga genética que produce esto, que va a ser la placenta y el líquido y el amnios, la cavidad donde va a desarrollarse el bebito, esta carga genética la da el hombre. Y esta carga genética entre el hombre y la mujer. O sea, desde aquí nos dice, el padre da la casa, el padre da la seguridad, el padre da y la madre da el corazón. Entonces son seres humanos. Entonces, al terminar el proceso, ya hay un embrión de una sola célula, que aunque sea minúscula, aproximadamente una décima de milímetro, posee ya el genoma característico de la especie humana. Y la información genética definida y precisa hace que actúe como una unidad intrínsecamente orientada y determinada. No me gusta, puse mal esta palabra, el producto no. El fruto de la fecundación humana de ninguna manera es una célula cualquiera, sino que es un embrión humano con un mecanismo coordinado propio. Y así vemos que en el día 1, inmediatamente después de la fecundación, comienza el desarrollo celular. Ahí están los dos productos. Ya hay vida humana. Incluso antes de la implantación, el sexo de la nueva criatura puede ya determinarse y tiene ya los 46 cromosomas del código genético que programan y dirigen el desarrollo de la nueva vida humana. Es autónomo, es independiente, todavía está suelto, no está adherido a la mamá. En el día 4 va en la trompa de falopio, en un tubito, y él va rodando como una bolita de ping-pong en un tubito, y va brincando, tocando las cilias de la trompa, y va intercambiando información biomolecular con la madre, de que en ese momento ya la madre recibe señas bioquímicas, moleculares, que entonces hace que ella no sabe que está embarazada, ni mucho menos, pero que su sistema interno se prepare en el endometrio a recibir al embrión. Y el nombre embrión es porque parece musgo. Y una vez que toca piso en el endometrio, lanza una columnita de hidratos de carbono que da una orden química a la mamá. Mamá, no regles, porque si arreglas me voy. Mamá, para la regla.
mamá, para tus defensas, porque yo soy una proteína extraña, y como cualquier proteína extraña tienes anticuerpos para botarme, y se para el proceso de inmunológico, y se para el proceso menstrual, y empieza a, lo que llamamos, meterse en el nido. Entonces, esto es importante, porque los que nos están queriendo cambiar el chip, dicen que el embarazo empieza aquí, después que se implanta, y no empieza aquí. Entonces justifican que todo lo que pase antes de que se implante, que ya se termina la implantación a los 15 días, se llama preembrión, y lo que se dé para que eliminar ese preembrión se llame, no es aborto. Y ahí se basan por el dispositivo, y se basan con la píldora del día siguiente y con las píldoras de todos los días que son abortivas, pero ellos dicen que no, porque el embrión se cayó, no se implantó, y por lo tanto no hay abortos. Quiero quedar claro, la cultura de la muerte dice que el embarazo empieza con la implantación, la cual ocurre 15 días después de la fecundación, y que lo que ocurre 15 días antes, no hay vida humana, y por lo tanto no hay aborto. Nosotros decimos, la vida comienza desde el mismo instante en que se juntan el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino para proporcionar un nuevo ser humano único, irrepetible, con su persona humana, porque viene de un hombre y de una mujer. Entonces es persona porque es humano, porque previene de unos humanos, y de ahí no se puede hacer otra cosa que desarrollarse y crecer. Entonces la vida humana no se inicia en la implantación del embrión en su forma de blastocisto, ni cuando se desarrolla el sistema nervioso central, sino desde el mismo instante de la concepción. Temporalmente cabe situarla en el cierre de la penetración de la cabeza del espermatozoide en el óvulo. Entonces, primer concepto, la vida humana comienza desde el mismo momento que el pronúcleo masculino penetra el pronúcleo femenino, y eso ocurre en la trompa de Falopio. Y cualquier daño o pérdida que haya desde ese momento es un aborto, es la pérdida de una vida humana, es la pérdida de un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por lo tanto, tiene dignidad, que le ha sido adquirida por ese milagro de la creación. Entonces, la dignidad hace que sea, en primer lugar, el yo. Yo soy una persona que merezco que me amen. Yo soy una persona que merezco que me respeten. Yo soy una persona que merezco que me cuiden. Yo soy una persona que merezco que me defiendan. Yo soy una persona que merezcan que de las 4 que dijo el Padre son aplicables ahí. Que me respeten, que defiendan, que me aman y que me atiendan. Y que me atiendan. Y que me sirvan, pues, o sea, que me atiendan. Ah, no, perdón, ¿qué pasó aquí? No sé por qué brinco. Por lo tanto, el hombre debe ser reconocido como persona humana. El embrión existe y lo respetamos, ya sea producto de una procreación natural, ya sea producto de una procreación asistida, aunque no estemos de acuerdo, y yo les voy a hablar de eso después. Es un embrión, es un ser humano. Incluso de técnicas reproductivas agámicas como la clonación, si se llegara a dar, o la partenogénesis, es un ser humano, porque siempre proviene de un pronúcleo masculino y de un pronúcleo femenino.
que si clonado no es hijo de Dios, sí es hijo de Dios. El hombre ha comprometido una falsedad que ahí vamos a hablar después, pero es hijo de Dios. Entonces yo, ¿verdad? Pero de yo nace el nosotros, porque yo sé que todos ustedes son un yo, igual que mi persona, con la misma dignidad. Y entonces que yo debo defender, amar, atender y servir. Y entonces nace lo que entonces ya llamaríamos la nostricidad. Somos nosotros. Y que está llamado a construir con los otros hombres los diversos nosotros sociales en un proceso de autorrealización que se proyecta hacia el nosotros humano universal. Porque aunque sea el último habitante del Amazonas, o el último habitante de los esquimales, o el último habitante de África, Asia, somos todos seres humanos iguales en dignidad, y de dignidad nacen nuestros derechos. Y entonces se abre el nosotros teologal, cuando ya nos dirigimos a ser reconocidos como criaturas de Dios, y entonces formamos el nosotros antropoteologal, o sea, todos los seres humanos junto con el reconocimiento de nuestro Creador. Veamos como ejemplo la filosofía de Javier Zubiri, también denominada el realismo crítico. Este filósofo español, ya en sus primeros escritos, vio la diferencia más notable entre el hombre y el animal no humano, cosa que Peter Singer y ahora están queriendo cambiar. El animal es una sustantividad viva, tiene sustancia viva, pero no puede ser considerado como persona porque proviene de otro animal. Es simplemente principio natural de sus propiedades, la propiedad de ser lagartija, la propiedad de ser serpiente, la propiedad de ser perrito. En ese sentido, es un verdadero sujeto en cuanto sujeto, pero no es personalidad, ni tiene potencialidades de personalidad. En el hombre, la sustancia excede la subjetualidad física. En efecto, en esa sustantividad, en esa sustancia humana, hay propiedades que emergen naturalmente de las sustancias componentes, pero hay otras cuya raíz no es una emergencia, sino una apropiación de posibilidades. Por eso el hombre es un animal de realidades. La virtud o la esencia no son notas que el hombre tiene por su naturaleza física, como lo tiene el color de los ojos, el color de la piel. Entonces ya estamos entrando que hay un paso superior, una chispa superior, y la realidad humana física es sujeto de las propiedades que posee por razón de sus sustancias. En este sentido, está por debajo de las propiedades, es sujeto substante, pero al mismo tiempo está por encima de ellas, puesto que las apropia por aceptación. En este aspecto, el hombre no es únicamente substante, sino también supraestante. En cámaras especiales, con filtros especiales, con tecnología fotográfica especial, han logrado fotografiar en el vidrio cuando hay una fecundación en el vidrio. Y en el momento en que se juntan los pronúcleos, se ve una luz intensa. Yo puedo decir que químicamente, cuando dos sustancias químicas se juntan, producen una reacción. La reacción produce energía, la energía produce calor y se puede manifestar en luz. Entonces ya hay un consenso general que esa luz que se da es una explosión, la llamamos explosión de vida, y muchos pensamos que ese es el momento en que se infunde el alma.
Entonces, esa infusión de alma da a ese conjunto de células esa situación especial, esa apropiación que hace que una parte determine que si somos ojos azules o si somos blancos o morenos, pero la otra parte hace que tengamos razón, inteligencia, voluntad, libertad. Entonces ahí vamos a la parte que es que estamos por encima de ella, y en este aspecto el hombre se hace también supraestante. Potencialidad de personalidad. El ser humano es persona, ya lo dijimos desde el principio y lo afirmamos, desde su mismo inicio, el cigoto o embrión molecular, por poseer personalidad, con potencialidad de desarrollo de la personalidad. O sea, a medida que pasa el tiempo, va adquiriéndose la personalidad, incluso ya en el colegio ya empezamos a definir también nuestra personalidad. Este es un proceso continuo de desarrollo, pero que se inicia desde el mismo momento de la fecundación, en las cuales cada vez las células se van especializando más y más. Al nacer, por ejemplo, no está totalmente maduro todo el sistema nervioso periférico. Por eso hay niños que tienen temblorcitos y la mamá dice, ay, no tendré epilepsia. Entonces, no, simplemente no se ha terminado de formar la mielina, que es la vaina que cubre los músculos. Y no hablamos hasta después de 1 año, 2 años, 3 años. O sea, vamos poco a poco terminando nuestro desarrollo. Y entonces, en esa forma, esa personalidad va por poco formando la personalidad. Hay niños en cuales se les ve una personalidad especial ya desde muy chiquito. Este niño tiene cara de que va a ser poeta, pero va desarrollándose a medida que pasa el tiempo. La potencialidad de personalidad es el momento dinámico en la persona que desarrolla la plena posesión de sí mismo, en el sentido de pertenecerse en el orden de la realidad, que en el lenguaje subiriano se suele expresar por suidad. Cada hombre, sin excepción, tiene potencialidad de desarrollar su inteligencia sentiente y querente, o sea, que siente y que quiere, a través de la locuencia, la palabra, la ciencia y la conciencia. De esta manera, el hombre puede relacionarse libremente con otras personas y con otras cosas, relacionarnos con animales, con personas y relacionarnos con la naturaleza. Ello le permite actuar no solo por ser real, sino también para ser real, para que vean que yo estoy aquí, tengo una función, tengo una misión, y eso lleva a autorrealizarse, a hacerse a sí mismo. O sea, ustedes están aquí para hacer real un anhelo, una vocación de comunicación, de enseñar al que no sabe, de aconsejar, como las 5 obras de misericordia espiritual. Y entonces, en el desarrollo de esa situación, van a autorrealizarse, para decir, misión cumplida. Zubiri, en un ensayo titulado El origen del hombre, publicado en 1964, explica la estructura psicosomática del embrión. Hablamos psicosomática, psique y alma y soma, cuerpo. El individuo humano está ya integralmente constituido en la célula germinal, está absolutamente todo, absolutamente todo. Todo lo que vaya a ser su humana sustantividad, su sustancia individual, está en esa célula germinal, las estructuras germinales somáticas y también su psique intelectiva, como les decía, hasta el gen que podría hacer desarrollar una diabetes. La psique intelectiva no es una mera adición a estas estructuras bioquímicas de que les hablé, de los 5 átomos, pero estas tampoco son una mera causa. Son algo más profundo, porque en el discurso genético de esta célula llega un momento después del nacimiento en que esas mismas estructuras bioquímicas ya pluricelulares, ya no hay una célula, al nacer el bebé tiene 3.000 millones de células,
y funcionalmente organizadas, exigirán para su propia viabilidad, para poder ser viable, el uso de la inteligencia, es decir, la actuación de la psique intelectiva, del intelecto. Ahora bien, este carácter exigitivo está germinalmente prefigurado ya en la primera célula germinal. A su vez, la psique intelectiva, que me va a dar tradicionalmente llamada alma, que es la que va a mover toda esta materia animada, somos materia animada o espíritu materializado. Es de sí misma exigitiva de un cuerpo. Y no de un cuerpo cualquiera, sino precisamente de este cuerpo, con este tipo de estructura y por lo tanto con este determinado tipo de psiquismo animal. Esta exigencia no es una mera adición a la psique intelectual, sino es un momento esencial de ella. No está separada, está integrada, está en cada una de las células, está en cada uno de los cromosomas. De manera que cuando morimos y el alma se desprende del cuerpo, toda esa estructura bioquímica se llama cadáver. Ahí están todos los cromosomas, ahí están todos los oxígenos, hidrógenos, nitrógenos, ahí están, pero ya no están animados. Ya el alma se separó y ahí está el cuerpo que mantiene la dignidad humana, pero que ya no tiene ningún derecho. El embrión tiene derechos porque está vivo, porque tiene personalidad, porque tiene personalidad y tiene dignidad, porque tiene personalidad, porque tiene dignidad. El cadáver ya no tiene derecho y a veces ni que lo entierren y ahí lo dejan abandonados en los hospitales. Y de ahí salen los cadáveres para las escuelas de medicina, para que los estudiantes practiquemos y conozcamos la anatomía. Tienen dignidad, pero no tienen ya derechos. Mientras el embrión sí tiene todos los derechos, porque tiene dignidad. Y por eso un aborto es un crimen nefando, porque mata el cuerpo de ese bebé, destruye su dignidad. Y toda esta situación que se da es lo que nos está llevando a los males. No reconocer la dignidad del ser humano es la esclavitud, es la degradación de la mujer, es la prostitución, es el aborto, es la drogadicción, es la explotación, es la humillación. O sea, no reconozco al otro que está conmigo, que tiene una dignidad igual que la mía, lo atropello, lo aplasto y quiero que se haga lo que no debe de hacerse. Estoy atropellando la dignidad de todo mundo, dando una ley con la cual todo mundo no está de acuerdo. Estoy proclamando que exista un derecho al aborto con la cual la inmensa mayoría de cristianos y creyentes no estamos de acuerdo. Entonces están atropellando nuestra dignidad humana, que nos da las características por las cuales nosotros nos desarrollamos en este mundo. No se trata de la génesis del cuerpo y posteriormente de la psique. Se da una única hominización, o sea, ser humano, ser hombre, surgida de y en la concepción del cigoto, la primera célula. Todos fuimos de una sola célula y ahí éramos todos iguales, la misma fotografía vale para todos. Surgida de y la concepción del cigoto, donde coexisten el organismo somático germinal, somático germinal, lo que es material, e intrínsecamente unido a él, el elemento psíquico, radical y primigenio, provisto de notas estructurales que, aunque aún no son estrictamente sensación, intelección y volición, son más radicales y generales de ella. La psique no se transmite de padres a hijos,
Se transmiten las características genéticas, fenotípicas, pero la psique no, sino que brota de la sistematización constitutiva de esa célula germinal que dijimos es única, es irrepetible, no tiene solo la mitad de los componentes maternos y la mitad de los componentes maternos. Entonces no es de la mujer, es un nuevo ser humano, es independiente, irrepetible. La estructura de la célula germinal constituye la psique. Subiría es consciente del salto cualitativo que significa pasar de una estructura meramente animal a un animal inteligente, a un animal personal, que es lo que los nuevos filósofos están queriendo negar y queriéndonos meter esa idea para que aceptemos todas las perversiones que nos quieren introducir. O sea, que nos quedemos en el agüita sabrosa y irla calentando poco a poco, hasta hacer sopa de nosotros. No, tenemos que saberlo para decir, esa agua está caliente, yo me salto, no me quedo en el agua. Pero hay que ver que ellos tienen voz de cantos de sirena, que adormecen. La psique humana, aunque surge a partir de las estructuras de la célula germinal como una exigencia material, no puede ser producida exclusivamente por las sustancias físico-químicas, por el oxígeno, por el hidrógeno, por el carbono, por el fósforo. La materia por sí sola es incapaz de producir la psique humana. Los gametos, óvulos y espermatozoides transmitidos de los progenitores, de cuya función se produce el cigoto. Eso no es suficiente, no es posible, sino cuando viene esa explosión de vida, la infusión del alma, que entonces se empapa absolutamente en toda la célula, sin ser oxígeno, sin ser nitrógeno, sin ser hidrógeno, por ser simplemente espiritual. Por eso decimos somos materia espiritualizada o espíritu animado. Por ello Zubiri señala que en la fecundación se produce una elevación de la materia, o sea, un salto cualitativo que explica la constitución de la sustantividad humana, personal e inteligente. La elevación consiste en que lo que hace que la célula sea en sus primeras estructuras superior a las simples estructuras materiales, y Zubiri hace una referencia al cosmos, la única sustantividad material plena en cuanto a unidad primigenia y formalmente dinámica universal, cuyas notas son precisamente las sustantividades particulares, o sea, el todo del cual nacen las particularidades que nos hacen a todos igualmente dignos, igualmente personas, pero diferentes, completamente diferentes en muchos aspectos, incluso varón y hembra, diferentes pero complementarios. El cerebro femenino y el cerebro masculino no son idénticos, pero son cerebros humanos, complementarios, cada uno con sus propias particularidades. Y desde un punto de vista antropológico, el cigoto no es simplemente algo, no es un plano germinal, sino que es alguien, un nuevo humano, El embrión unicelular humano, a diferencia de otros embriones animales, es una nueva sustantividad humana, viva, individual y personal. Por ello, la fecundación es llamada procreación o concepción, para poner de relieve la elevación que se da ya en el cigoto y que distingue cualitativamente al ser humano de otros seres animales o vegetales. El dinamismo del cosmos potencia intrínsecamente las estructuras germinales humanas para que de ellas brote la nueva célula germinal, que gracias a la elevación tiene un nivel de realidad humana que, sin dejar fuera el orden natural físico-químico, hace que éste también sea neumático, sea psíquico, constituyendo una sustantividad humana nueva. Ahí donde ya Singer y estos otros filósofos ya no dan la talla. En conclusión, el embrión no es un ser potencial en vías de devenir humano, sino que de ese momento es un ser humano real, con potencialidad de desarrollo, si
aceptamos la constitución psicosomática del ser humano en el embrión, ya está presente y actuante el alma humana. Por lo tanto, puede y debe ser considerado ser humano personal en cuanto a personalidad con potencialidad de personalidad. Muchas gracias. Dios y la Virgen les bendiga.